Hola, hola Fer, ahí espero que me mandes. Ahí creo que ya te di, a ver si se suma. Ahí estamos. Hola David, Hola Fer, ¿cómo estás? ¿todo bien vos? Bien, muy bien. Gracias antes que nada por estar acá con nosotros. Bueno, quiero presentarte. Estamos con Fernanda, que dirige Compañía Lectora. Y bueno, me gustaría si querés contarnos un poco de qué se trata, Compañía Lectora. Sí, empezó como una cuenta de Instagram a modo bitácora personal de lecturas, con la Ajá. intención de hacer lo que más me gusta, que es hablar de libros y oír o leer hablar de libros. Entonces empezó así. Después en 2019 formé el club de lectura, que es el que está en funcionamiento actualmente, en el que estamos leyendo ahora los libros de Alicia. Arrancamos en mayo con Alicia en el País de las Maravillas, ahora en junio estamos a través del espejo, y en julio hay un taller especial con la simbología de Alicia, que es algo muy nerd, que me tiene muy emocionada, que espero que les guste cuando llegue el momento. Los que quieran información, en la info de mi bio está el link y ahí pueden ver todo. ¿Cómo es? O sea, ¿se juntan para leer en conjunto o se manda a leer un capítulo y después se debate sobre el tema? ¿Cómo se manejan? El formato del nuestro es un encuentro mensual. Entonces, durante el mes se va leyendo el libro, cuando es una novela o a veces es de cuentos. Y yo lo acompaño con dos newsletters, con información de la obra un viernes y al siguiente del autor. Y después nos encontramos, casi siempre es el último sábado del mes, y ahí conversamos en un encuentro virtual entre todos. Pasó a virtual como todas las cosas con la cuarentena, originalmente era presencial, pero bueno, por ahora sigue virtual. Bueno, qué lindo, qué bueno. Y vos En vez también escribís, ¿no? de esto, Ay, qué lindo. Ah, contanos, sí, sí. es una tiendita literaria con objetos para lectores, así mates con retratos de escritores amados, yo tengo mi Clarice Lispector, porque para mí literalmente la literatura es una compañía, por eso lo juego con el nombre, digamos. Eh, es una compañía y siempre lo fue. Qué bueno. Ah, te había preguntado, vos escribís también. Sí, 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 publiqué un libro hace unos años y ahora estoy escribiendo unos cuentos, pero sí, es más una necesidad que el título de ser escritora, digamos. Siento que me falta, pero me gusta hacerlo. Sí, con esto de la necesidad, pensaba de escribir, lo terapéutico que es la escritura, al igual que un montón de cuestiones artísticas, ¿no? La música, la pintura y la literatura también, en todos sus aspectos, desde el plasmar las emociones hasta el escribir una novela, una autobiografía. Mirá, yo en terapia, por ejemplo, trabajo mucho con los pacientes que traten de plasmar los pensamientos escritos, Claro. porque como la mente va tan rápido, cuando uno puede plasmar en un papel eso, visualizamos mucho más como por fuera nuestros propios pensamientos. Y bueno, me parece súper enriquecedor. Desde el lado de lo que es la literatura y los escritores, viste que también uno diría, bueno, están sublimando o están también ahí plasmando todo su potencial interior y canalizando un montón de emociones. A nivel de biografía de escritores, esto se ve mucho, ¿no? Que sirve como, ¿cómo es? Sí, sí, hay muchos casos, no todos, por supuesto, pero hay escritores a los que yo amo, que han dejado una obra notable y que lamentablemente padecían mucho la existencia también. Por ejemplo, la escritora Shirley Jackson tenía agorafobia y esto se nota mucho en la obra de ella. Las casas son a veces más protagonistas, por ejemplo, se me ocurren ahora tres novelas de ella, a veces que los propios personajes. Entonces está muy influenciada en algunos escritores,
su vida o sus vivencias o las cosas que padecen. Otra escritora a la que muchos adoramos, que es Alejandra Pizarnik, ella también tenía depresión, estuvo internada muchas veces. Sin embargo, ella cuando escribía lo hacía de una manera única y conmovedora. Entonces, no es un romantizar lo que padecían, sino, bueno, yo siento que sería como una especie de refugio. Después, bueno, hay muchos con, lamentablemente, problemas serios como alcoholismo, adicciones, desde Edgar Allan Poe, Fitzgerald, Capote, reconocido por ellos, ¿no? Bukowski, Ujú. Abelardo Castillo acá o Stephen King. En estos dos casos son escritores que en su momento lo padecieron, pero pudieron salir. Y hay algo que dice Stephen King, que la vivió en su libro Mientras escribo, que a mí me gusta mucho, y él dice que las afirmaciones de que la droga y el alcohol son necesarios para atenuar un exceso de sensibilidad no pasan de ser la típica tontería para justificarse. Él dice que tiene una novela, ahora no recuerdo el título, pero que no recuerda haberla escrito, y que no lo cuenta ni con orgullo ni con vergüenza, sino que siente que se perdió algo, que hubo ahí como una Mm, experiencia y que él se la perdió porque en ese momento se definió como desahuciado en su propia vida. En ese mm. entonces, pobre, tenía problemas con el alcohol. Entonces, para mí estas personas, me parece que hallaban, como te decía, cierto consuelo quizás, o propósito en la escritura. Bueno, habría que hablar con ellas para saberlo, uno solo puede intuirlo, sobre todo cuando las lee, ¿no? En el legado que han dejado. Eh, Todos sabemos, vos te dedicás a ayudar a las personas, lo hostil que puede ser la existencia. Entonces, bueno, me parece que las formas del arte, todas ellas, eh, pueden ser un consuelo. Hace poco, justo ayer, empecé a leer un libro que decía, la música es la respuesta a aquello que no la tiene. Y a mí me parece que todo Mm. el arte es. Acá traje algunas citas que después te quiero compartir de algunos escritores que hacen alusión a eso, como en mi caso me interesa mucho la rama de la escritura y la literatura, pero me parece, bueno, Van Gogh también, hubo varios artistas que... Sí, sabes que yo a veces cuando en estos artistas grosos que uno dice conectan como con algo de la esencia del, no sé, como del universo, como que lo bajan, ¿viste? Como si hubiera una sutileza que uno no capta con los ojos comunes o con el oído común, y ellos lo toman y lo plasman, ¿no? Y la literatura debe ser también algo así. Yo me conecto quizás más desde para ir la música porque yo toco la flauta traversa, entonces con lo musical me resulta más entendible lo que tiene que ver el arte, pero sí, en todos los aspectos. Sí, sí, yo creo que hay una sensibilidad particular y a veces, bueno, ser una persona muy sensible, este mundo te lo cobra caro porque es complicado, ¿no? Sí. Hay las citas que traje para contarte de estas escritoras que parece que están en sintonía. Ah, no, también traje una de Pavese. Él dice, la literatura es una defensa contra las ofensas de la vida. Hay algo ahí como ¿no? de un consuelo, de una defensa que a mí me gusta mucho. Después Clarice Lispector dice, escribir es una maldición que salva. Es una maldición porque obliga y arrastra como un vicio penoso del cual es imposible librarse, y es una salvación porque salva el día que se vive y que nunca se entiende a menos que se escriba. Después hay otra que se llama Marguerite Duras y que ella vivía la escritura también como una aventura existencial y también escribió mucho sobre el acto de escribir. Por ejemplo, ella dijo en 1988, ¿qué es ser libre? Es ser yo. No pueden hacer nada contra mí porque escribo. Y después la última, que es una que me encanta, dice, hay una locura de escribir que existe en sí misma, una locura de escribir furiosa, pero no se está loco debido a esa locura de escribir, al contrario. Me parece que esa es como la síntesis perfecta. Wow, como que justamente gracias a eso que lo sostiene, wow, me encantó. Está buenísimo. Qué lindo. Y hoy íbamos a hablar del libro A la Casa del Amor, que además tiene la serie de 3 capítulos, ahí está el libro, en HBO, Sí, sí, sí. para que lo quiera ver y después se consigue el libro y lo lee. Y esa es la serie. Es muy bonita, a mí me gustó muchísimo. Es bastante
obviamente son dos lenguajes distintos. Muchas veces sabemos que el libro puede ir por un lado y un director puede tomarse ciertas licencias porque son otros tiempos, es lo lógico. Pero están bastante en sintonía, es bastante fiel al libro. Cambia algunas cositas chicas, pero en general es muy fiel. Sí, la serie yo la vi primero y eso después me dio ganas de ver De, cuánto más tenía el libro, ¿viste? Así y que a sí, ver, yo pensaba, sin spoilear totalmente el libro ni la serie, ¿podemos hablar un poco del libro? sí, yo creo que sí, no voy a contar ni el final ni cosas. Igual, bueno, es un libro de 1945, tampoco es que estamos spoileando un libro que salió este año. Pero como la serie es bastante nueva, viste que a veces resurgen los libros a partir de las cuestiones que salen en el... Sí. Sí, es verdad. De hecho, bueno, yo tengo que confesar que lo conocí ahora, lo estoy leyendo, lo leí hace poquito. Sí, te cuento que, porque es importante también la época en la que nació la autora, en alguna de las cositas que vamos a comentar. Yo marqué varios puntitos ahí. Si vos querés, los voy leyendo y los vamos comentando. Y bueno, ¿Nos y contás sí. primero un poquito de la autora? Sí, la autora nació en Londres en 1904 y era de una familia aristocrática. La infancia fue en una casa de campo junto a sus 6 hermanos. La historia de ella es muy similar a lo que transcurre en el primer episodio de la serie, que es también el comienzo de la novela. Estos hermanos en esa casa, con esos padres tan particulares, el tema de la educación en las mujeres fue real. En su vida ella tuvo unas institutrices que le enseñaron a leer y escribir, a ella y a sus hermanas, y sí tenían clases, pero por ejemplo, de equitación y francés. ¿No? O sea, eran los padres un poco extraños. El resto de la educación, al menos en el caso de Nancy, fue autodidacta. Ella empezó a escribir en 1932 y publicó 4 novelas muy exitosas. La más exitosa fue esta, en 1945. Así que bueno, esa es una autora reciente para mí. Por ahí si hablamos de alguna otra, por ejemplo, de Clarice, empiezo y no paro porque la tengo muy incorporada, pero esta es una autora que empecé a leer hace poquito. Y marqué algunas cositas, ¿querés que vayamos compartiendo? Dale, sí. Primero encontré una similitud literaria y cuando pasan estas cosas en dos libros que no parecieran tenerlas, pero encuentro una sintonía, a mí me emociona mucho, así que te lo quería leer. Con el tema de los talleres de Alicia, estoy releyendo la obra de Carroll y de Alicia en el País de las Maravillas, uno de mis capítulos preferidos es La merienda de locos. Leo cómo empieza y después te cuento la sintonía con el otro libro. Dale. La mesa estaba puesta delante de la casa, bajo un árbol. La liebre de marzo, el sombrerero y el sombrerero tomaban el té. Entre ellos había un lirón profundamente dormido sobre el cual apoyaban los codos, a modo de cojín y hablaban por encima de su cabeza. Muy incómodo para el lirón, pensó Alicia, claro que como está dormido, probablemente ni se entera. Aunque la mesa era grande, los tres se apretujaban en uno de los extremos. Y quien haya leído el libro recordará, bueno, esta clase de historias son las que son muy conocidas, quizás sin haber leído el libro, ya sea por el cine o porque los Sí. personajes son conocidos. Bueno, en un momento el sombrerero se pelea con el tiempo, entonces el tiempo se enoja y los deja para siempre en la hora del té. Por eso es que están eternamente en esta mesa puesta, tomando el té por siempre, como que el tiempo se detiene. Y yo, bueno, estaba releyendo esa parte y justo te quiero leer cómo empieza el libro que estamos comentando hoy, porque vi una sintonía muy bonita. Dice, existe una fotografía de tía Sadie con sus 6 hijos sentados alrededor de la mesa del té en Alconley. La mesa está colocada, como estaba entonces, como sigue estando y como siempre estará, en el salón, delante de un enorme hogar de leña. Entonces, esta mesa colocada con las tazas, como eternamente, como estuvo, como está y como estará, me pareció una sintonía. Ajá, A sí. mí estas cosas me emocionan, yo con los libros me entretengo y me emociono. Encontrar, sí, estas cosas, ¿no? Bueno, habíamos hablado de este libro cuando hablamos entre nosotras del libro, que a mí me gustó porque tenía como varias capas de lectura. Puede ser la historia tranquilamente de la familia, esta familia aristocrática que es bastante autobiográfico lo que escribió, con personajes muy incorrectos, que parece que hay mucha similitud con la vida real, que a mí me han hecho reír mucho, esta familia tan peculiar. Y lo que me pasó con este libro era que no quería parar de leerlo.
no tanto por saber qué es lo que pasa, porque no es que, si bien tiene un hilo argumental, no es que vos querés saber qué va a pasar, sino que quería seguir pasando tiempo con estos personajes. Están O sea, como era muy muy bien. amena de lectura, claro, era... mm. Entonces puede ser, esta sería una capa de lectura, leer qué sucede con esta familia, conocer a los personajes, pero también es la historia de amistad de estas dos primas hermanas, Fanny y Linda, y desde el comienzo queda claro, porque ella lo dice, que Fanny es la que va a contar la historia, pero es la historia de Linda. Ella lo que quiere contar es todas las vivencias de Linda. Va a ser siempre la visión de Fanny, porque ella es la que lo narra, y quizás va a tener algunas cosas que ella no vivió con Linda, pero Linda le contó, porque eran muy unidas. Pero a mí lo que más me llegó, y que quizás es una lectura personal, habrá que ver los demás lectores cuando la hagan, es como el costado existencial, sobre todo en el personaje de Linda. Porque Linda tiene muchas ansias de todo. Ella quiere crecer, quiere irse de la casa, quiere experimentar cosas, quiere que el tiempo pase de una vez, como que está en la adolescencia y no se aguanta más, quiere todo. El tiempo pasa y todos sabemos que, bueno, las cosas llegan. Pero a medida que va experimentando cada una de estas cosas, son bastante diferentes a lo que ya se había imaginado. Desde los primeros vestidos de fiesta, hasta el primer baile, las parejas, la maternidad, sus búsquedas. Pero ella tiene una manera particular de ver la vida que transforma la realidad, la suya y la de los que la rodean. De hecho, es un personaje y un ser adorable. Marqué algunas de estas cosas. Esta escritora también es muy irónica. A mí me hace acordar algo a Jane Austen, la de Orgullo y Prejuicio. Tiene una mirada de los roles y de la sociedad muy interesante. Así que bueno, te leo algunas. Dale, a ver. Acá es Fanny la que está hablando, que es la narradora, Sí. acerca de los roles, ¿no? Dice, los maridos, y eso lo sabíamos, no siempre eran fieles, y debíamos estar preparadas para ello. Debíamos entender y perdonar. El verso Te he sido fiel a mi manera parecía explicarlo muy bien. Pero las mujeres, aquello era harina de otro costal. Solo las más viles de nuestro sexo podrían amar o entregarse más de una vez. A mí esta parte me pareció muy interesante. Sí, como mostrando, claro, la posición de la mujer en esa época, ¿no? Y el lugar que se le permitía al hombre y el que no tenía la mujer y que lo naturalizaba. Y, igual es muy interesante la ironía, porque si bien ella lo está naturalizando y lo está contando, Lo la dice forma... sí, de modo, Por eso te decía que me parecía importante decir la época en la que fue escrito y cuando ella nació, porque ahora empezamos a revisar mucho más los roles. eh, Ahora por ahí este párrafo no sorprendería tanto, pero que fuera escrito en esa época, a mí me resultó muy es que interesante. sí, claro, es verdad, pensando que lo escribe así, En 1945, ¿viste? sí, Así que eso me gusta cuando los libros tienen estas cosas. Después, a ver, marqué varias de estas escenas que te contaba, que ellas las ansían tanto, pero cuando llegan, después no son como esperaban. Este a es el ver, primer baile de sociedad de ella. Como tenían la misma edad y eran tan unidas, casi todo lo vivían juntas. Dice, así que esto es un baile de sociedad. Es una sensación extraña, casi irreal, como salida de un sueño. Pero ay, tan distinta de como la habíamos imaginado. Hay que reconocerlo, no es un sueño bonito, la verdad sea dicha. Los hombres son feos y bajitos, las mujeres rancias con la ropa hecha un desastre y la cara roja como un tomate. Las estufas de aceite apestan y apenas calientan. Pero lo peor son los hombres, todos muy viejos o muy feos. Y cuando te sacan a bailar, no hay más que empujones, tropezones y más empujones. Después habla de la conversación, que ninguna le parece inteligente. Y acá dice, creo que Linda se dio cuenta aquella misma noche de una cosa que yo tardé años en descubrir, que el comportamiento del hombre civilizado no tiene nada que ver con la naturalidad, que todo es artificio más o menos perfeccionado. Y acá hay algo de las expectativas, ¿no? Cuando uno crece y cuando después
viene la realidad, que bueno, no es algo... lo que tiene la literatura es que es universal, esto nos ha pasado a todos. Claro, todo lo que ella esperaba que iba a suceder y que después, cuando se enfrenta a eso, no le gustaba para nada. Sobre todo que, no quiero contar demasiado, pero ella hace un ahínco para conseguir lo que quiere, llegar a conseguir las cosas, o sea, no es que esperaba toda modosita, tranquila, ¿viste? Entonces, cuando las cosas finalmente llegan y no son así, bueno, esto ya nos da un indicio. Después, bueno, la historia continúa, aparecen más personajes. Acá habla de los vestidos, la protagonista tenía una hermana mayor que va viviendo todo primero y a ella la recarcomía porque ella quería tener primero o novio o el vestido o lo que fuere. Entonces, bueno, el tema de los vestidos era un tema muy importante para ellas dos. Dice, pero por desgracia, los vaporosos volantes de tafetán, que tan bonitos y originales parecían en la casa de la señora Joss, tenían un aspecto extrañamente rígido, junto a sus estampados de chifón, tan suaves y sedosos. Además, las experiencias vividas a lo largo de la velada nos habían hecho sentirnos inferiores. Entonces hay varias cosas así que vos medio que te emocionás con ellas porque está muy bien escrito y querés que disfruten, viste, cuando llega, pero no va pasando. Mm. Y bueno, en esta instancia son cosas así, la ilusión de un baile, un vestido que te da ilusión, pero no, pero a medida que van creciendo, ya las cosas son más serias y las Y todas las desilusiones. expectativas, claro, que uno se va poniendo y espera de los demás, de uno, de lo que va a pasar en la fiesta o con alguien, ¿no? Tal cual. Bueno, Sí, pasan los años, ella se casa con el que cree, porque ella buscaba el amor de su vida para toda la vida. Por eso es a la casa del amor, porque ella es como, hace un juego de palabras, porque la familia era fanática de la casa, cazaban zorros y cosas así. Y esto del amor es como que era su búsqueda, como ella no, era muy inteligente, pero no se desarrolló intelectualmente, es como que su norte era el amor, ella quería encontrar el amor de su vida y casarse, y esa era como su meta, ¿no? Se enamora muchísimo, se casa, pero este matrimonio no funciona. No funciona, entonces, bueno, con el tiempo se termina separando. Y entonces ahí le llega como un vacío, porque esa búsqueda que ella tenía, que lo consiguió, porque se casó muy enamorada con un hombre adinerado, o sea, estaba todo muy bien, no funcionó. Entonces lo que decide es hacer todo lo que no pudo. Salir de noche con un amigo de la familia que tenía como mucha vida social, sale a comer, se viste divina, hace todo lo que no había podido, pues se casó de joven. Sin embargo, no funciona tampoco. Dice, Linda pasó entonces a desperdiciar años de su juventud sin sacar ningún provecho de ellos. Si hubiese tenido una formación intelectual, en lugar de aquella cháchara improductiva, las bromas y las fiestas, lo podría haber ocupado en alguna afición como el arte o la lectura. Si hubiese sido feliz en su matrimonio, la parte de ella que con tanto ahínco buscaba compañía, podría haberse sentido realizada en el cuarto de los niños. Pero así las cosas, todo era superficialidad y tontería. ¿Ves cómo va creciendo el tema de las desilusiones? Ya es mucho más que un vestido que no te gusta cómo te queda. claro. Ya por eso yo te decía que tenía también esta lectura del costado existencial, como que ella hay algo que está buscando y no lo encuentra. Y no es que se conforme y se resigna y dice, bueno, ya está, será así. Le cuesta eso, le cuesta como resignarse. Bueno, pasan varias cosas, no quiero contar demasiado, pero hay otro personaje que aparece, muy distinto a su primer esposo, comunista, con una vida muy austera, con muchos ideales en los que ella también, a los que adhiere, bueno, es como que encuentra un motivo en su vida, y bueno, como ya no tiene sirvientas, ella en su casa de la niñez tenía sirvientas, con su esposo también, acá la cosa cambia, y bueno, el rol que le asignan es el de la casa, el de encargarse, digamos, y bueno, ya lo intenta. Un día va a visitarla, a su amiga, y hablan justamente de eso. Le dice, pero qué horrible es lo de cocinar, quiero decir. Ese horno. No me extraña que haya quien meta la cabeza y la deje ahí de pura desesperación. Creo que el cuidado de la casa es mucho más agotador y peligroso que salir de casa. No hay punto de comparación.
Después de una cacería nos servían huevos con el té y nos mandaban a descansar. Pero la gente espera que, después de hacer las tareas domésticas, una siga con su vida tan pancha, como si nada especial hubiese ocurrido. Y lanzó un suspiro. Entonces, esta visión está buena también. Y es una visión que a veces, esa es una visión que a veces sigue de cuando se trabaja en la casa, ¿no? El lugar este invisibilizado del trabajo en general de las mujeres. Que ahora se empieza a revisar, que en realidad es trabajo no Mm, remunerado, disfrazado de amor. Es como que ahora, por suerte, se empiezan a hablar esas cosas, pero mm. hasta no hace mucho es como que era el rol asignado, que empieza muy temprano y termina muy tarde, y es agotador, pero igual tenés que estar contenta. Bueno, me gustó Claro. otra, señalaba la fecha en la que fue escrito, como ella lo presenta. Después yo pensé que hacía alusión a lo de Silvia Plath, la poetisa que lamentablemente murió así, metiendo la cabeza en el horno, pero no Ah, dan los... Ella lo hizo en la década del 60, porque bueno, una muerte muy particular. claro, visto, claro. Esta, sí, sí, Ah. sí. Horrible, de todas formas, pero esta experiencia de ella por tratar de ser ama de casa y que le funcionara, tampoco funcionó. A ver qué más te marqué, porque había varias cositas que te quería compartir. Acá hay otra de las cosas. Dice, no sé exactamente por qué, pero por alguna razón sentí que las emociones habían vuelto a traicionar a Linda, que aquella exploradora del desierto había dado con otro espejismo. El lago estaba ahí, los árboles también, los camellos sedientos habían bajado a beber su ración diaria de agua, pero si avanzaba apenas unos pasos, vería que en realidad todo era arena y polvo, como hasta entonces. Esta parte me parece muy conmovedora, ¿no? Como que ella siempre cree que encuentra algo, pero cuando lo vive no es tan así, ¿no? Hay algo en la vida que puede pasar. Es tema de consulta, ahora yo te pregunto a vos porque me da curiosidad, de las expectativas, la frustración, nos debe pasar un poco a todos. Sí, el trabajo en general de la diferencia entre el ideal y lo que uno espera y lo que es. Digo, el ideal desde lo que uno es hacia sí mismo también, y también de lo que el ideal que espera del otro. De la fantasía que se creó, por ejemplo, en un enamoramiento, cuando suponés que el otro es de una forma y lo vas conociendo y es como es, pero como construiste este ideal que tenías, empezás a decepcionarte y forzar a que sea como te habías imaginado, y ahí empiezan los choques porque el otro es como es, y bueno, y hay que trabajar sobre eso y ver si uno se enamora de ese real que es, y también sobre el real que es uno, porque también se juegan estos ideales y después en la vida y también desde la adolescencia, ¿no? Por ahí cuando uno tiene más adolescentes, te dicen, cuando yo tenga, no sé, 25 años, voy a tener, imagínate, 25, re jovencita, voy a tener mi casa, no sé, un montón de fantasías que son después se concretas, digo fantasías en cuanto a ideal de lo que quiere, pero que después en la vida misma el esfuerzo y el lograr un montón de cosas que no es tan sencillo. Y es un choque con la realidad. Es difícil, Sí, ¿sí? Porque uno puede sí, tener el deseo y las ganas y todo, pero después están los factores reales, como el lugar donde vive, la economía, y bueno, sí. hay que Las lidiar con eso. expectativas después de ser deseado por otro, y entonces atribuirle a falsas creencias, no sé, si tuviera un cuerpo de determinada forma, si no, digo, a cuestiones después como más de lo que vende el mercado, ¿no? Que el cuerpo debería ser de una forma, y entonces vas a obtener la felicidad, y entonces ir detrás de una, como sí, de cosas más banales que no llegan que va por otro lado. Después el camino de la felicidad. Sí, bueno, yo no quiero contar mucho más porque ella, bueno, tiene muchas vivencias. El libro también es muy atractivo porque, si bien no se centra en eso, hay como un contexto histórico de la proximidad de la guerra, el temor que eso trae. Bueno, después lamentablemente llegan los bombardeos en Londres, racionan las comidas. O sea, si bien la situación se va poniendo un poco áspera, digamos, hay algo en el clima familiar, aún en medio de esta familia tan disparatada y tan rara, y este padre
que es como muy intenso, entonces quiere de manera intensa, pero también cuando se cabrea es bravísimo. Logran como un clima familiar que es muy lindo de leer, pero no quiero contar mucho más. Lo que sí quería leerte es el último que marqué, cuando la madre de la narradora fue una mujer en esa época muy libre y obviamente estaba vista muy mal. Ella tomó la decisión de que no estaba lista para criar a su hija, que es la que narra la historia, entonces se la dio para que la críe su hermana, que tenía un perfil mucho más doméstico y más tranquilo, bueno. Al final, y hace su vida, está con las personas que quiere estar, y en un momento, hablando la protagonista, se da cuenta que curiosamente, esta mujer que estaba tan mal vista, yo creo que hay algo ahí que quieren hacer pensar al menos, no es una afirmación. Ella a veces la veía un poco más feliz y realizada que la que ha cumplido todas las normas, hizo todos los deberes y se viste como debe. No es que aliente una cosa a la otra, no va para ese lado el libro. Pero por eso te digo que tuvo como, no me esperaba que fuera así, yo pensé que iba a ser la historia de esta familia y nada más, y es muy interesante. Entonces, bueno, al final de todo, cierra de esta manera, están hablando las dos, no voy a contar lo que pasó para no arruinarle el final a nadie, y lo único que ella le dice, Fanny, a la mamá es, creo que habría sido feliz con el último hombre que conoce, que lo conoce en París. Y le pone, perdón, le dice, fue el gran amor de su vida, ¿sabes? Ay, querida, dijo mi madre con tristeza, esos pensamos siempre, todas las veces. Entonces a mí digo, bueno, con este final ya está bueno, no sé, asimilarlo quizás, que todo lo que uno tenga ahí arriba como un ideal de algo, quizás disfrutar más el recorrido, ¿no? Que la meta final, me pareciera que Ujú. deberíamos ir por ese lado. Igual uno va aprendiendo todo el tiempo y va cambiando todo el tiempo, eso también es parte de la experiencia. Sí. Qué bueno, Fer, me gustaron los puntos que compartiste. Así que bueno, invitamos a todos los que quieran como leer este libro, que está bueno, es interesante. A mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho, si no, como contaste vos, tienen la serie como para ver más o menos si les llama la atención. La literatura, como todas las cosas, es cuestión de gustos y afinidades, así que a mí me atrapó. Así que bueno, muchas gracias, gracias a todos los que estuvieron escuchando. ¿Querés cerrar con algo más o ya vamos por finalizado? Como vos quieras, estoy leyendo otros libros, pero si no nos vamos a ir mucho por las ramas. Yo lo que quería contarte era este aspecto de la existencia que me había gustado mucho en este libro, y las ganas de leerlo, que eso es algo que a mí me atrapa mucho, cuando un libro es muy, que no lo querés soltar. A veces en este sentido, y ahora estoy con otro que está como medio dramático, no podría contar muy bien de qué trata porque es como que va intercalando los tiempos, está hecho de una manera muy atractiva, eso como escritor, o si te interesa la escritura es muy interesante, porque va salteando los tiempos, lo muestro, se llama Hamnet, toma ¿Mm? parte de la vida de Shakespeare y su familia, pero está ficcionado y tiene que ver con uno de Ah, sus hijos. No recuerdo ahora si leí Hamlet, pero creo que voy a ir de cabeza, porque aparte estaba lista, entonces hice tiempo leyendo este libro, y estaba en una parte muy dramática. De hecho, cuando me mandaste el mensajito, digo, bueno, cambio la cara, porque viste que uno se mete tanto y pasó algo claro. que no, pero pasó. Así que Así que bueno, bueno, en cuanto a esto de la Casa del Amor, pensaba, ¿no? Eh, Está bueno pensarlo a la Casa del Amor como a la Casa del Amor y yo no le pondría nada en cuanto al amor en general, ¿no? Digo, quizás justamente la vida es transcurrir esto, la Casa del amor del amor en sí mismo. Ella iba tal en cual. busca como de cosas puntuales, como el autoconocerse y descubrirse uno en ese lugar de amor propio y de amor a todo, no sé, a la vida. No sé, estoy pensando ahora yo, en base a lo que venía Hay, diciendo. hay algo de eso que me gusta mucho a mí, del vínculo entre las primas, que son muy amigas también, no solo familiares, y que hay una lealtad que a mí me encanta, que es lo que me parece básico en la amistad. Uno puede tener diferencias, ser distinto, lo que sea,
pero hay una lealtad en ellas que está siempre una para la otra. Aun cuando por ahí una quizás no se porta bien con la otra, no importa. Hay un amor entre las dos que va por el lado que vos decís. O sea, no solo es el típico amor romántico que se vende en las novelas, sino un amor Claro, un poco más amplio. qué bueno, qué lindo. Unos amigos muy cercanos a la protagonista, a Linda, que están ahí atentos en momentos difíciles, pero lo hacen estando y no invadiendo. Entonces es como que ella va aprendiendo que no es solo esto que tuvo en su cabecita romántica, digamos, de chica, que todo un poco más amplio. Así que me gusta tu visión. Qué bueno. Bueno, Fer, muchas gracias y gracias a todos. Que esté muy bien. Chao.